Bien, el miércoles pasado nos quedamos acá, estábamos revisando cómo era el análisis de las funciones cuando son biyectivas, ¿ok? Bueno, recordemos un poco esto. Disculpen. Eh, para trabajar con transformación de variables aleatorias o para transformar una variable aleatoria, o sea, dada una variable aleatoria conocida X, ¿ok? Se puede proponer cualquier otra variable Y mediante la combinación lineal o no lineal de la variable conocida X, ¿verdad? Entonces esa combinación puede ser es lo que se conoce como la transformación G, ¿ok? Luego, esa transformación G de X, es lo que nosotros después tenemos que despejar la X para allá, la transformación inversa. Para saber entonces qué cosa, para poder nosotros de alguna forma poder deducir la función de masa y la función de densidad o la función de distribución acumulativa, ¿verdad? De la nueva variable aleatoria Y. Ahora, ¿cómo es el proceso? Porque esto es una de las cosas que a veces suelen ser un poco esotéricas para los estudiantes cuando ven estos temas, que es que todo el proceso de transformación de variable aleatoria consiste en deducir las funciones de masa, las funciones de densidad o las funciones de distribución acumulativa, ¿verdad? De las nuevas variables aleatorias con base a la información que sabemos de la variable original X. Pero para ello es necesario hacer todo el análisis de que las funciones sean biyectivas, sobreyectivas, inyectivas, etcétera, porque dependiendo de que exista ese tipo de relación entre X y Y, ¿verdad? Es que entonces podremos asignar probabilidades o podemos deducir las funciones correspondientes en Y. ¿Cómo se hace esa deducción en Y? Bueno, simplemente transfiriendo, bajo la premisa de equiprobabilidad de eventos tanto en X como en Y. Uno define regiones o puntos. Si fuesen variables discretas serían puntos. Pero como en este caso estamos trabajando con regiones con variables continuas, entonces ya no se trabaja con puntos, sino con regiones. Y una de las últimas cosas que vimos en la clase pasada es que es cómo son las regiones y cómo es la relación de equiprobabilidad entre regiones en X y regiones en Y, ¿verdad? Dependiendo de si la transformación G de X es monótona creciente o monótona decreciente. Cuando es monótona creciente, tanto la X como Y van creciendo en el mismo sentido. Pero cuando es monótona decreciente, cuando la X crece, la Y decrece. Entonces, por supuesto, hay que agarrar y plantear como eventos equiprobables este tipo de regiones, esta región en X y esta región en Y. Bien, para poder nosotros transferir las probabilidades de los eventos que ocurren en X a través de la función de distribución o la función de densidad, ¿ok? A las funciones de distribución o de densidad que deduzcamos para Y. Habíamos visto un ejemplo, vamos a repasarlo rápidamente. Sea X una variable uniforme continua en el intervalo comprendido entre 0 y 1. Sea Y, que sigue la siguiente transformación, menos 2 logaritmo neperiano de X. Deduzca la función de distribución de probabilidades y la función de densidad de Y. Entonces, ¿cómo empezamos entonces? Primero que nada, hay que agarrar y analizar primero hay que graficar la función de transformación, ¿ok? Uno lo que grafica es la transformación, que viene siendo menos 2 logaritmos de X, para ver primero si es sobreyectiva y si es inyectiva. Si es ambas, entonces la función se considera biyectiva. ¿Ok? Recuerden eso, repasar esos conceptos de funciones del comienzo del tema. Para saber si la función es sobreyectiva, simplemente lo que hay que hacer es pasearse por todo el rango, ¿ok?, de la función para constatar de que ella tiene rango desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? Cuando ella tiene rango en todos los reales del eje Y, podemos concluir que la función es sobreyectiva. Para saber si la función es inyectiva, simplemente tenemos que trazar rectas horizontales, ¿ok? Bueno, pueden ser rectas horizontales imaginarias, pero lo importante es detectar si la función es 1 a 1, es decir, por cada valor de X hay solo un único valor de Y y viceversa.
En este caso, esta función logarítmica también es inyectiva. Al ser sobreyectiva e inyectiva, concluimos entonces que la función es biyectiva, monótona decreciente. Al ser monótona decreciente, tenemos que entonces trabajar con base a este tipo de regiones. Regiones en X que sean X menor o igual que un X dado y Y mayor que una Y dada. ¿Ok? Entonces, bueno. Luego, lo siguiente, después que ya hicimos el análisis de la función, entonces hay que ahora proceder a despejar la x de la función de transformación. Si la función de transformación es y igual menos 2 logaritmo neperiano de x, hay que despejar. El despeje sería, a ver, este signo negativo pasa del otro lado, este 2 pasa del otro lado dividiendo, sería menos 0,5y y aplicando exponencial a ambos lados, función exponencial a ambos lados de la igualdad, nos da entonces este resultado. Esa transformación inversa la dejamos ahí reservada y después pasamos a plantear la función de distribución acumulativa de x. ¿Ok? ¿Por qué de x? Porque x sigue una función de uniforme continua con estos parámetros y es a partir de la función de distribución acumulativa de x que nosotros podremos deducir la función de distribución de probabilidades y la función de densidad de y. Es decir, vamos a ir de x, de algo que es la expresión que nosotros tenemos a la mano, que podemos nosotros deducir rápidamente, que la tenemos en nuestros formularios, ¿verdad? Porque a partir de esto, de esta información y de esta información es que podremos generar la función de distribución acumulativa en y la función de densidad correspondiente. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿por qué necesitamos la función de distribución acumulativa de X? Porque simplemente estamos trabajando con este tipo de regiones que ven acá. Fíjense que estas regiones corresponden a eventos o probabilidades que resultan con el uso de la función de distribución acumulativa. ¿Okay? La función de distribución acumulativa simplemente lo que hace es evaluar probabilidades de este tipo, ¿okay? En X. Y en Y, bueno, tendremos que trabajar con la versión complemento, es decir, con 1 menos la f de Y. ¿Ok? Entonces, bueno, sabiendo entonces cómo es la función de distribución acumulativa de una uniforme continua, ¿verdad? Bueno, planteamos, construimos la función y después ahora hay que agarrar y revisar cómo vamos a hacer la transformación. En este caso, al ser de tipo completamente biyectiva en todo el dominio y todo el rango de la transformación, ¿verdad? Entonces el resultado es directo de obtener. ¿Ok? Fíjense. La función de distribución de probabilidades de Y se deduce con base en el comportamiento monótono decreciente. ¿Ok? Entonces, fíjense, las regiones o las regiones X menor que X equivalen a Y mayor que Y, como lo vimos en la parte teórica anterior. Por lo tanto, como son equiprobables, la probabilidad de cualquier evento definido de esta forma en X va a ser igual a la probabilidad de cualquier evento definido de esta forma en Y. ¿Cómo de esta forma? Y mayor que Y. Si lo planteamos en términos de las funciones de distribución acumulativas en X, sería fx, ¿ok? Y si lo planteamos en Y, sería de esta forma. De manera que aquí, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa despejar? Nos interesa despejar la f de Y. La f de Y vendría siendo entonces 1 menos f de x. ¿Ok? Luego, al tener ya este primer paso ya concretado, ahora tenemos que pasar a sustituir en la función de distribución acumulativa de x por la transformación inversa. ¿Ok? Es decir, sustituyendo en cualquier término que sea x, se sustituye por la transformación inversa correspondiente. Donde vaya x, se sustituye por exponencial de menos 0.5y. Al hacer eso, ¿verdad? Se consigue entonces, se deduce directamente esta ecuación que tenemos aquí. Fíjense que sustituimos aquí por x, ¿verdad? Y obtenemos directamente la expresión que tenemos. ¿Okay?
Esta es una expresión bien particular porque cuando nosotros construimos la ecuación, ella tiende a 1, ¿ok? Encuentra una asíntota en 1, ¿ok? Fíjense que no es una función que de repente se, se interrumpe abruptamente o cambia de ritmo abruptamente en algún punto, sino que ella va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que llega un punto en que se mantiene igual a 1 o tendiendo a 1 hasta el infinito. ¿Ok? Ya la parte algebraica se la dejo yo a ustedes, pero este trabajo es bastante sencillo. ¿Ok? Simplemente pasar de aquí para acá, para poder pasar de aquí, de esta expresión a esta expresión, simplemente lo que tienen que hacer es agarrar y sustituir donde van las x, colocar esto. ¿Ok? Es muy probable que cuando ustedes analicen este término, ¿verdad? Se van a dar cuenta que al ser x probable se fusionan estas en esta única expresión que está aquí. ¿Ok? Hagan la prueba. Esa es una de las formas. ¿Ok? En general podemos también trabajar con dos formas. Hay una segunda forma que nos permite a nosotros poder deducir este tipo de expresiones. ¿Ok? La función de densidad, esto es para el caso de la función de densidad. La función de distribución acumulativa se obtiene de forma directa, ¿ok? Simplemente sustituyendo en la expresión y listo. Ahora, para el caso de la función de densidad, hay dos formas de resolverlo. La primera de ellas es directamente derivando la función de densidad. Es el caso más sencillo, es lo más fácil, ¿verdad? Y el resultado vendría siendo directamente esta expresión. Hay un segundo método que de repente puede resultar engorroso, pero depende también con el tipo de variable aleatoria con la cual se trabaje. Porque, por ejemplo, para este caso resulta sumamente fácil trabajar con esta expresión, pero de repente van a haber casos en los que van a haber funciones que no se pueden derivar, entonces habría que agarrar y trabajar de esta otra manera. Por ejemplo, se trabaja con la función de densidad de x, donde va la x se sustituye por la transformación inversa y después se multiplica por la derivada de la transformación inversa en valor absoluto. Eso es equivalente a que uno agarre la función de densidad y uno la derive y uno obtenga la derivada interna de esa expresión. ¿Ok? Y te debe dar exactamente lo mismo. ¿Cuándo aplicar uno u otro método? Depende. ¿Ok? Por ejemplo, si de repente nos mandan a trabajar con una función de distribución normal, ahí es donde entonces nosotros no tenemos cómo resolver allí. Ahí tendríamos que trabajar es con la función, con el método 2. Por el método 2 nos permite a nosotros agarrar la función de distribución normal, sustituir directamente donde va la x por la transformación inversa en y, ¿verdad? Y después multiplicar por la derivada de esa transformación inversa en valor absoluto. No se olviden de que eso va en valor absoluto. Para hallar finalmente la expresión final, la función de densidad. Fíjense que aquí estamos hallando de función de densidad, la f minúscula. Son dos formas. Son dos formas muy sencillas. La más sencilla es derivando, ¿ok? Directamente la función de distribución acumulativa que se acaba de deducir. Y la segunda forma es, bueno, haciéndolo por partes. ¿Cómo por partes? Bueno, agarrando la función de densidad de la variable x, de la variable original, ¿verdad? Sustituyendo en x todo lo que sea x en esa expresión por la transformación inversa en y, y después multiplicando por la derivada o el valor absoluto de la derivada de dicha transformación inversa. ¿Ok? Este método es más largo, pero puede ser útil para resolver casos como, por ejemplo, cuando estamos resolviendo o estamos trabajando con variables, cuando la variable x sigue una distribución normal. Bien, entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. Finalmente, la función de densidad del ejemplo viene dada de esta forma. Si uno la grafica, tiene esta característica. Veamos el siguiente ejemplo. Ajá, aquí tenemos sea x una variable aleatoria continua que sigue una distribución normal de parámetros 0, 1. Que eso parece que es una distribución, una normal estándar, pues, porque el primer parámetro es la media y el segundo es la desviación típica, o la desviación estándar. Sea y la siguiente transformación, x al cubo. Deduzca la siguiente función de densidad de y. O sea, hay que deducir la f minúscula.
Recuerden los términos, función de densidad, F minúscula, función de distribución acumulativa, la F mayúscula, ¿ok? La transformación es biyectiva. Ajá, vamos a ver, primero hay que graficar qué cosa, la transformación. Cuando graficamos la transformación, vemos que ella es sobreyectiva e inyectiva, por lo tanto es biyectiva. Despejamos la X de la transformación para hallar la transformación inversa. Eso es simplemente X igual a la raíz cúbica de Y, como se ve a continuación. Luego, como nos piden deducir la función de densidad de Y, bueno, la función de densidad de X, hay que partir primero de la función de X, de la función de densidad de X. Como es una distribución normal, la distribución normal estándar tiene esta forma. ¿Ok? Por tratarse de una transformación biyectiva monótona creciente, la deducción de la función de distribución de Y se hace a partir de la equivalencia entre los eventos. Entonces, fíjense la diferencia. Aquí es entre los eventos X menor que un X dado y Y menor o igual que un Y dado. ¿Por qué se relacionan este tipo de eventos o se establece equiprobabilidad entre eventos X definidos de esta forma y regiones en Y definidas de esta forma? Porque la función es monótona creciente. En cambio, en el ejercicio anterior, la monotonía era decreciente y entonces había que establecer relaciones, era de la forma X menor que un X dado y Y mayor que un Y dado. Fíjense que estoy utilizando de forma indistinta el menor igual o el mayor igual o el mayor o el menor que, porque como es variable continua, allí no importa la verdad. ¿Ok? ¿Dónde sí importa? Cuando se está trabajando con variables mixtas o cuando se está trabajando con variables discretas. ¿Ok? Entonces, bueno, como es monótona creciente, entonces la equiprobabilidad se establece en regiones de este tipo en X y regiones de este tipo en Y. ¿Por qué? Porque conforme va creciendo X, también va creciendo Y. ¿Ok? Eh, Sin embargo, X sigue una distribución normal. No existe una ecuación para la función de distribución acumulativa de esta variable. ¿Ok? Recuerden que la F mayúscula de la distribución normal no existe. Solamente se puede obtener mediante métodos numéricos. Bien, y en el caso de la distribución normal estándar, existen valores tabulados, pero esos valores tabulados, ¿de dónde salen? ¿Cómo se obtuvieron? A través de un método numérico que te permite obtener esos valores. Cuando ustedes vean cálculo numérico el semestre que viene o más adelante, dependiendo si todavía están viendo cálculo 4 o cálculo 4 todavía, bueno, cuando vean cálculo numérico, verán algunos métodos numéricos que les enseñan a resolver integrales que no tienen solución o que no tienen primitiva. Y esa es justamente la forma como se obtienen esos valores de probabilidades. Se utiliza un método numérico, se tabulan los resultados y se ponen a disposición de quienes necesiten resolver esos ejercicios. ¿Ok? Entonces, como no existe una función de distribución de Y, entonces tenemos que agarrar y trabajar para poder hallar la función de densidad de Y, tendremos que aplicar el segundo método, el método 2 que tenemos aquí, que tendríamos que agarrar la función de densidad de X, sustituir todo lo que es X en esa ecuación por la transformación inversa en Y multiplicar por el valor absoluto de la derivada de la transformación inversa de Y. ¿Ok? Para poder hallar esa expresión. Entonces, fíjense. La función de distribución en Y sería igual entonces a la función de distribución en X, sustituyendo y haciendo todo el trabajito algebraico correspondiente, deberían obtener esta ecuación que ven acá. Y elevado a la menos 2 tercios por exponencial de menos 0.5 por Y a la 2 tercios dividido entre 3 por raíz de 2pi. ¿Okay? Tomen nota, hagan los cálculos correspondientes y verifiquen que de verdad les da de esa manera. La función de distribución o la función de densidad de X, donde va la X se sustituye por la transformación inversa de Y, es esta expresión que está acá, y la derivada o el valor absoluto de la derivada de la transformación inversa es esta expresión que tienen aquí. Al multiplicar estas dos expresiones les debe dar esta ecuación. Bien. Casos de funciones no biyectivas.
Veamos el siguiente ejemplo. Sea X que sigue una distribución uniforme de parámetros menos 1, 1, es decir, ella es uniforme continua en el intervalo menos 1, 1. Sea Y, la siguiente transformación es una nueva variable aleatoria que es basada en la variable X mediante la transformación X al cuadrado. ¿Ok? Para todo valor de X mayor que 0. Deduzca las funciones de distribución de Y y de masa. O mejor dicho, la función de distribución acumulativa y de masa de Y. De masa. Estoy aquí como que me echó un peloncillo. Esto es de densidad. Vamos a corregirlo rápidamente. Recordemos que cuando es variable continua no se habla de variables... ¿Cómo se llama esto? Es que este puntico no me deja ver. No se habla de función de masa, sino de densidad. Deduzca las funciones de distribución y de densidad de Y. Salvamos. Las funciones de densidad y de distribución de X son, fíjense, si nos piden estas dos ecuaciones, la ecuación de la función de distribución acumulativa, es la F mayúscula, y la función de densidad de Y, que es la F minúscula, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar primero por deducir las funciones de densidad y de distribución acumulativa, ¿verdad? De la X, de la variable X, sabiendo que esa variable sigue una distribución uniforme comprendida entre los puntos menos 1 y 1, entonces nosotros podemos deducir las funciones de densidad y de distribución acumulativas correspondientes. Utilizando nuestro formulario, esta sería la expresión de la función de densidad y esta sería la expresión de la función de distribución acumulativa. Bien, disculpen. A ver. Luego procedemos a graficar rápidamente la función de transformación. Si la función de transformación es una parábola, entonces la parábola tiene esta forma. Y procedemos entonces a hacer el análisis para deducir si la función de transformación es biyectiva o no. Primero, vemos que la función no es inyectiva porque por cada valor de Y se consiguen dos valores de X. Solamente hay un único caso que por un valor de X hay un único valor de Y, que es justamente aquí en el vértice o en el origen de coordenadas, pues es justamente el vértice de la parábola, o el mínimo, el punto mínimo, pues. Pero ya a partir de ese punto, ya es de lo que vamos a obtener es que por cada valor de Y van a haber un par de valores de X. Por lo tanto, ya la función no es inyectiva. Por otro lado, la función tampoco es sobreyectiva porque ella solo tiene rango a partir de Y igual 0. De Y igual 0 para arriba, ella tiene rango, pero de valores desde menos infinito hasta Y por la izquierda, la función no tiene rango. Entonces, al no ser ni inyectiva ni sobreyectiva, entonces la función no es biyectiva. Al no ser biyectiva, entonces hay que tener mucho cuidado porque entonces tenemos que, en el proceso de deducir la función de densidad y de distribución acumulativa de la nueva variable Y, tenemos que considerar eventos equiprobables, tenemos que sumar los eventos equiprobables en X, ¿ok? Para poder deducir cómo serían las probabilidades en Y, ¿ok? Entonces hay que identificar por cada valor de Y cuáles son los valores en X. Hay que definir cuáles son esas regiones equiprobables en X por cada región en Y. Fíjense que también, como la función tiene esta forma, ella primero es decreciente, después vuelve a decrecer, eso implica que hay que hacer un doble análisis. Vamos a tener que evaluar en el lado donde la función es estrictamente decreciente, vamos a tener que trabajar con regiones del tipo Y mayor que Y. Y aquí vamos a tener que trabajar con regiones Y menor o igual que un Y dado. Bueno, eso lo veremos a continuación. Bien, después de haber graficado y analizado un poco la función, tenemos que proceder a despejar la X para obtener la transformación inversa de la Y. Esa X, bueno, es una función a trozos, una función que tiene una rama positiva y una rama negativa. X igual más Y y X igual menos Y. ¿Ok?
Entonces eso significa que vamos a tener dos versiones de x. ¿Qué es lo esperado? Pues una x de este lado y una x de este otro lado. Esta x sub 1 corresponde a todas esas transformaciones inversas que ocurran de este lado. Fíjense que por eso es que da negativo, y tiene sentido porque este lado es negativo también. Todos los valores de y que se generen aquí, que cuando metamos estos valores de y van a generar valores de x que son siempre negativos. Y de este lado vamos a tener valores que cuando metamos cualquier valor de y, lo metamos a esta raíz cuadrada, nos va a dar siempre valores positivos. Para deducir la función de distribución acumulativa de y, se hace un análisis de la transformación entre y desde menos infinito hasta más infinito, estableciendo particiones o regiones en y. ¿Ok? Esto es cuando la función no es biyectiva, cuyos extremos serán determinados en función del dominio de x y de puntos característicos de la transformación, máximos, mínimos, etcétera, que delimiten regiones inyectivas y no inyectivas, crecientes o decrecientes. En este caso, la función de transformación tiene una región de interés, que es la comprendida entre 0, y comprendido entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque el dominio de la variable aleatoria x es menos 1, 1. Atención con esto. Fíjense que la región de interés es esta, pero es ¿por qué? Porque la variable te está condicionando a que solamente vamos a trabajar con valores comprendidos entre 1, entre menos 1 y 1. Si la variable tuviese un dominio más amplio, inclusive que fuese desde menos infinito hasta más infinito, tendríamos que contemplar toda la parábola completa. Pero este es otro hecho que toma juego aquí, que es que como es una variable uniforme que va desde menos 1 hasta 1, entonces realmente la transformación que a nosotros nos interesa es solo desde menos 1 hasta 1. Y esa es la única región que a nosotros nos va a interesar. A la izquierda de menos 1 o a la derecha de 1 no nos interesa qué pasa con la función. Realmente esta sería la transformación que a nosotros nos interesa llevar a cabo, los límites de esa transformación. ¿Ok? Conforme vamos creciendo en y, ¿ok? Entonces vamos a ir entonces avanzando, ¿ok? En x o retrocediendo en x según el caso, retrocediendo por supuesto del lado negativo aquí de la expresión. Después de ese valor no hay más eventos equivalentes, como tampoco en y menor que 0, porque la transformación no tiene rango en esa región. Lo anterior puede expresarse del siguiente modo. Para valores de y menores que 0, eso es equivalente en x a vacío. Por lo tanto, la probabilidad de que y sea menor que 0 es 0. Para valores de y mayores que 1, en x hay eventos equivalentes 0. ¿Por qué? Porque en x no hay nada asociado a la izquierda de menos 1 o a la derecha de 1, porque el dominio de la variable está entre menos 1 y 1. Y cuando uno transforma eso a valores de y, significa que cuando uno pasa de menos 1 para acá o de 1 para acá, la función en y solamente llega hasta 1. Por encima de 1 es vacío. Por lo tanto, para y mayor que 1 es 0. Así entonces tenemos perfectamente acotado el problema. Gráficamente se puede apreciar los siguientes eventos o regiones equivalentes. El primer evento o región vendría siendo este que está aquí. Es decir, para valores de y comprendido entre 0 y un y dado, es equivalente a un valor de x menor o igual que un x dado, menor que un 0 dado. ¿Ok? Esta es una forma alterna en la cual nosotros podemos expresar las regiones. Pero fíjense, cualquier cosa que ocurra en y en este intervalo va a ser equivalente a cualquier cosa, a la unión de lo que ocurra en esta región y cualquier cosa que ocurra en esta región. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente como la función es biyectiva, tenemos que unir los eventos que ocurren acá con los eventos que ocurren de este otro lado. Al unir ambos eventos, nos da entonces la probabilidad de que ocurra cualquier otro evento en el eje de las X. Bien, entonces, gracias a este tipo de expresiones donde unimos regiones en X a la izquierda y a la derecha, donde la función es monótona decreciente y después es monótona creciente,
Al unir esos eventos nos da entonces la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento en el eje de las Y. Planteándolo de esta forma, entonces, bueno, simplemente este tipo de probabilidades, si lo planteamos de esta manera, en términos de la función de distribución acumulativa, sería simplemente f de y menos, evaluado en un y cualquiera menos f de y evaluado en 0. Esto que está aquí, como es una unión y son particiones, ¿verdad? Sí, simplemente sería la suma de estas de las probabilidades de estos dos eventos. ¿Ok? Simplemente esta expresión que está acá corresponde a esta probabilidad y esta expresión que tenemos aquí corresponde a esta probabilidad. Estas probabilidades se cancelan, las que están aquí en rojo, ¿verdad? Y nos da entonces que como f de y también vale, cuando la variable y vale 0, también vale 0, podemos nosotros eliminar esta expresión también de aquí. Y así entonces se nos simplifica la expresión de la función de distribución acumulativa en y. Simplemente lo que hay que hacer es, como esta está en función de una x sub 2 y esta está en función de la x sub 1, recordando que x sub 1 corresponde a la transformación inversa del lado negativo y x sub 2 corresponde a la transformación inversa del lado positivo, ¿verdad? Sustituimos. ¿Sustituimos en dónde? En la función de distribución acumulativa de la x. Agarramos esta expresión que está aquí y donde va x sustituimos. ¿Ok? Entonces, bueno, el resultado, bueno, simplemente ya el trabajo algebraico es simplemente desarrollarlo con un poquito de paciencia, pero no es tan difícil. Simplemente obtienen allí la f de distribución acumulativa de y la función de densidad, pues bueno, pueden obtenerlo de dos formas. La forma más directa es a partir de la función de distribución acumulativa. ¿Cómo? Derivando. Si ustedes derivan esta expresión, obtienen directamente la función de distribución acumulativa de la y. ¿Ok? Bueno, veamos este otro ejemplo. A ver, ya un segundito que necesito tomar un poquito de agua, ya vuelvo. Bueno. Ok, tenemos aquí este otro ejemplo, sea x una uniforme comprendida entre 0 y 8, sea y una variable o una transformación que es un valor absoluto de x menos 5, ok, eso simplemente da como resultado una función a trozos, ok, un trozo negativo, un trozo positivo, cada trozo es una línea recta, ok. Y nos dicen, nos piden allá la función de distribución acumulativa y la función de densidad de y. Considerando el dominio de la variable, aquí con las uniformes hay que tener mucho cuidado porque como el dominio está comprendido entre 0 y 8, hay que ubicar cuál es la región que a nosotros nos interesa trabajar.
como está comprendido entre 0 y 8, es posible acotar el dominio de Y en 0 y 5. ¿Por qué en 0 y 5? Porque cuando nosotros sustituimos en 0 y 8 en X, cuando metemos los valores 0 y 8 en la función de transformación de la variable aleatoria, nos da como valores, por ejemplo, si metemos aquí 0, nos va a dar 5 positivo, porque esto es valor absoluto. Si metemos 8, 8 menos 5, 3. Entonces, fíjense que nos da para valores de Y, ¿ok? A ver, me perdí. Considerando el dominio de la variable aleatoria de X comprendido entre 0 y 8, es posible acotar el dominio de Y en 0 y 5. Ajá, claro. En 0 y 5. Ok. Se observa además que en 0 y 3, en Y comprendido entre 0 y 3, la transformación no es inyectiva. Es decir, cada valor en Y hay dos valores en X. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener cuidado porque entonces la expresión vendría siendo de esta manera. O sea, lo que está pintado de color morado viene siendo lo que a nosotros nos interesa como transformación inversa. ¿Ok? Cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, cuando evaluamos la X de la variable aleatoria X, si evaluamos en 0, ella va a dar 5, ¿verdad? El valor máximo. Si evaluamos en 1, ella nos va a dar 4, va decreciendo. Evaluamos en 2, nos va a dar 3. Cuando evaluamos en 5, nos da 0. Cuando seguimos evaluando, ella nos va a seguir. Cuando evaluamos en 8, nos da 3. ¿Lo ven? Por eso es que de toda la transformación completa que vemos aquí, la que a nosotros nos interesa es esta región que está acá. Aquí el análisis es muy importante hacerlo bien, hacerlo muy cuidadosamente para poder saber hasta dónde vamos a llegar nosotros con nuestros cálculos. También es otra cosa que hay que también resolver aquí, es ver en cuáles regiones ocurren transformaciones biyectivas y en cuáles no. Fíjense